El mercado de Caret 9 era ruidoso, sucio y estaba lleno de extraños de muchos mundos. El piloto de carga humana, Daniel Cole, solo había ido allí para comprar una nueva batería para su nave dañada. Planeaba quedarse una hora, arreglar su barco y marcharse antes de que llegara la fría noche. Pero mientras caminaba entre los abarrotados puestos de metal, notó algo extraño cerca del rincón más oscuro del mercado. Una joven alienígena estaba sentada sola junto a una vieja jaula rota, mientras todos pasaban a su lado como si no existiera. Daniel aminoró el paso, porque había algo en la tristeza de su rostro cabizbajo que le hizo olvidar por qué había ido allí. La chica alienígena parecía ser una joven adulta, con piel azul pálida y cabello largo de color blanco plateado que le caía sobre los hombros. Su ropa era vieja y sucia, y se podían ver pequeñas cicatrices en sus brazos y cerca de su cuello. Una pesada banda de metal estaba sujeta a una de sus muñecas, pero ya no tenía la cadena que la unía. Se sentaba con las rodillas pegadas al pecho, intentando parecer más pequeña cada vez que alguien se acercaba. Daniel se percató de que ella nunca miraba directamente a nadie, ni siquiera cuando los comerciantes le gritaban desde apenas unos pasos de distancia. No era solo miedo lo que se reflejaba en sus ojos, pues parecía alguien que hacía mucho tiempo que había dejado de esperar amabilidad. Daniel se acercó, y la chica alienígena inmediatamente se echó hacia atrás contra la fría pared de metal. Ella esperaba que la inspeccionara como lo habían hecho los demás compradores, pero Daniel solo se fijó en los cortes de sus manos. ¿Estás herida?, preguntó con voz tranquila, y la pregunta hizo que ella finalmente alzara la vista hacia él. Durante unos segundos pareció confundida, como si nadie le hubiera preguntado algo tan sencillo antes. Entonces bajó rápidamente la cabeza de nuevo y susurró: «No pierdas el tiempo, humano». Su voz era débil cuando añadió: «No valgo nada, y hasta los comerciantes lo saben ahora». Daniel sintió una opresión en el pecho al oír esas palabras. Había conocido gente cruel en muchos planetas, pero nunca había oído a nadie hablar de sí misma con tanta fe vacía. Antes de que pudiera preguntarle su nombre, un corpulento comerciante alienígena se abrió paso entre la multitud y se detuvo junto a ellos. El comerciante tenía la piel de color verde oscuro, 2 brazos gruesos y una larga cicatriz que le cruzaba el rostro tosco. Se rió al ver a Daniel de pie cerca de la chica y dijo que el humano había elegido lo peor de todo el mercado. Según él, ya nadie la quería, e incluso su propia gente había pagado para que se la llevaran. Daniel ignoró al comerciante y, en cambio, le preguntó a la chica su nombre. Dudó durante varios segundos antes de responder en voz baja: «Lyra». El comerciante volvió a reír y le dijo a Daniel que Lyra había pertenecido en su día a una familia rica y poderosa muy alejada de Caret 9. Algo terrible había ocurrido años atrás, y tras sobrevivir, le habían aparecido extrañas marcas en el cuerpo. Su familia la consideraba maldita y la echó de casa antes de que nadie pudiera hacerle demasiadas preguntas. Desde aquel día, Lyra pasó por muchas manos hasta que nadie creyó que aún tuviera algún valor. Daniel volvió a mirar a Lyra y notó unas tenues líneas plateadas ocultas bajo la suciedad en el costado de su cuello. Por un instante, una de esas líneas pareció brillar, pero se oscureció tan rápido que se preguntó si lo había imaginado. El comerciante agarró de repente a Lyra del brazo y le ordenó que se pusiera de pie para que Daniel pudiera ver lo que estaba comprando. Lyra intentó obedecer, pero en el momento en que apoyó el peso sobre sus piernas, sus rodillas comenzaron a temblar violentamente. Daniel vio el miedo en su rostro mientras luchaba por mantenerse en pie, porque claramente creía que una caída le acarrearía un castigo. Entonces sus piernas fallaron y su cuerpo se desplomó hacia adelante antes de que pudiera sujetarse. Daniel actuó sin pensarlo y la atrapó antes de que cayera al duro suelo. Lyra se quedó paralizada en sus brazos, demasiado conmocionada incluso para hablar, mientras la gente a su alrededor se giraba para observar. Ella esperaba que Daniel la rechazara con asco, pero en cambio él colocó con cuidado un brazo detrás de su espalda y el otro debajo de sus rodillas. Entonces,
El hombre la levantó completamente del suelo como si cargarla fuera lo más natural del mundo. Lyra lo miró fijamente con sus grandes ojos azules mientras Daniel le preguntaba si podía respirar y si algo se había roto. Nadie la había abrazado con tanta delicadeza durante tanto tiempo que no supo qué hacer, salvo mirarle la cara en silencio. El comerciante dejó de reírse cuando Daniel le preguntó cuánto costaría liberarla. Lyra negó rápidamente con la cabeza y le dijo a Daniel que no gastara nada en ella porque no podía darle nada a cambio. Daniel la miró fijamente y dijo que no le estaba preguntando qué podía darle. Él preguntaba qué se necesitaría para que le quitaran esa pulsera de metal de la muñeca y la dejaran marcharse. La sonrisa del comerciante desapareció lentamente, y por primera vez, un miedo real apareció en sus ojos. Se inclinó hacia Daniel y le advirtió en voz baja que llevarse a Lyra traería problemas mucho mayores que cualquier cosa en ese mercado. Daniel preguntó qué tipo de problema, pero el comerciante se negó a responder. En cambio, miró el cuello de Lyra, justo donde Daniel había visto las extrañas líneas plateadas bajo su piel. Algunas personas han pasado años asegurándose de que esta chica permaneciera en el olvido, susurró el comerciante. Si se enteran de que un humano se la llevó, vendrán a por vosotros dos. Lyra palideció y le rogó a Daniel que la bajara, repitiendo que no valía la pena morir por ella. Pero Daniel la abrazó con más ternura y le dijo, «Quizás nadie te ha dicho nunca la verdad sobre lo que vales». Por primera vez, Lyra lo miró directamente a los ojos sin apartar la mirada. Daniel vio miedo allí, pero detrás de ese miedo había algo más, algo que casi había desaparecido pero que no estaba completamente muerto. Esperanza. Entonces, la marca plateada en el cuello de Lyra brilló repentinamente con la suficiente intensidad como para que tanto Daniel como el comerciante pudieran verla. Al otro lado del mercado, un hombre oculto con una capucha oscura se llevó inmediatamente a la boca un pequeño dispositivo de comunicación. Y mientras Daniel llevaba a Lyra hacia su barco, ninguno de los dos escuchó el mensaje que acababa de ser enviado. La encontramos. Daniel cargó a Lyra a través de la estrecha puerta de su barco de carga, mientras ella permanecía en silencio en sus brazos. En el instante en que la puerta se cerró tras ellos, Lyra miró a su alrededor como si hubiera entrado en otro mundo. El barco era pequeño, pero era cálido, limpio y seguro en comparación con el frío mercado exterior. Daniel la sentó con cuidado en una silla y sacó un botiquín de primeros auxilios de la pared. Lyra retiró rápidamente las manos y preguntó cuánto le costaría la medicina. Daniel simplemente dijo, «Nada», y comenzó a limpiar los cortes en sus manos. Lyra lo observaba atentamente porque no entendía por qué la ayudaba sin pedir nada a cambio. Después de que Daniel le quitara la pulsera de metal de la muñeca, ella se quedó mirando fijamente el espacio vacío donde había estado. Durante años, esa banda les había dicho a todos que ella pertenecía a otra persona. Ahora yacía en el suelo como un trozo de metal inservible. Lyra le preguntó en voz baja a Daniel qué trabajo necesitaba hacer para él. Daniel la miró y le dijo, «No trabajas para mí, Lyra, porque eres libre». La palabra libre parecía asustarla más que consolarla. Ella le dijo a Daniel que él había pagado por su liberación, así que ahora debía pertenecerle. Daniel negó con la cabeza y explicó que los humanos no veían la amabilidad como algo que se pudiera comprar. Le dio ropa limpia, le enseñó una pequeña habitación y le dijo que podía descansar allí. Más tarde, cuando fue a ver cómo estaba, encontró a Lyra durmiendo en el frío suelo junto a la cama. Admitió en voz baja que no creía que alguien como ella mereciera un lugar tan privilegiado. Daniel no discutió con ella ni la obligó a acostarse en la cama. En lugar de eso, regresó a la cocina y preparó 2 tazones de sopa caliente. Cuando Lyra entró, se quedó de pie junto a la pared y esperó a que él terminara de comer. Daniel colocó otro cuenco sobre la mesa y apartó la silla que tenía al lado. Lyra miró fijamente la silla como si fuera algo prohibido. «En mi barco nadie come en el suelo», le dijo Daniel con dulzura. Lentamente, Lyra se sentó a la mesa por primera vez en años.
Tomó con cuidado una cucharada de sopa, luego otra, antes de que las lágrimas llenaran silenciosamente sus ojos. Daniel fingió no darse cuenta porque sabía que ella no quería sentirse débil delante de él. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló, y en el barco reinaba una extraña paz. Entonces Lyra miró de repente hacia la pared, mientras las marcas plateadas de su cuello comenzaban a brillar. Un segundo después, todas las luces del interior de la nave parpadearon al mismo tiempo. Daniel se dirigió inmediatamente a la sala de control y revisó los sistemas de la nave. Al principio, pensó que la batería dañada estaba fallando de nuevo. A continuación, apareció una advertencia en la pantalla principal que indicaba que alguien había enviado una señal encriptada directamente a su nave. El mensaje no contenía nombre, ni fotografía, solo unas pocas palabras frías. Devuelve a la chica antes de irte de Caret 9. Antes de que Daniel pudiera responder, apareció otra línea. Su barco ya está siendo vigilado. Daniel miró por la ventana principal y vio 3 barcos oscuros que emergían tras las lejanas torres del mercado. Lyra entró en la sala de control, los vio e inmediatamente comprendió lo que estaba sucediendo. Su rostro palideció mientras susurraba que Daniel debía abrir la puerta y dejarla atrás. Ella le dijo que esa gente lo mataría si intentaba protegerla. Daniel puso en marcha los motores y la miró sin miedo. Entonces dijo: «Primero tendrán que atraparnos». Mientras los 3 barcos comenzaban a moverse hacia ellos, Daniel aceleró al máximo los motores de la nave, mientras las 3 naves oscuras lo seguían a través del cielo vacío. Las luces rojas de advertencia parpadearon en la sala de control, cuando los disparos enemigos pasaron cerca del buque de carga. Lyra se colocó detrás de Daniel, agarrándose a la pared, porque el barco se sacudía con cada giro brusco. Ella le suplicaba que se detuviera, porque creía que los cazadores lo perdonarían si la devolvía. Daniel no apartó la vista de los controles mientras le decía que jamás devolvería a una persona libre, a quienes la trataban como si fuera una propiedad. Daniel dirigió la nave hacia un peligroso campo de rocas fragmentadas que flotaban sobre Caret 9. Los barcos enemigos redujeron la velocidad porque sus cascos, de mayor tamaño, no podían moverse con facilidad entre las rocas. Daniel aprovechó la oportunidad para esconderse detrás de una enorme pieza de piedra y desconectar la mayor parte de la energía de su nave. Durante varios minutos, el pequeño barco de carga permaneció en silencio mientras los cazadores registraban los alrededores. Lyra estaba sentada junto a Daniel, pero las marcas plateadas de su cuello brillaban con más intensidad que nunca. Daniel finalmente le preguntó por qué esas personas la deseaban tanto. Lyra bajó la mirada y admitió que había ocultado parte de su pasado, porque temía que él la abandonara. Explicó que había nacido en la casa Baelor, una de las familias más poderosas de su pueblo. Su padre controlaba barcos, minas y varios mundos importantes, mientras que su hermano mayor comandaba las fuerzas militares. Pero Lyra dejó de formar parte de esa familia después de que una noche terrible lo cambiara todo. Años antes, Lyra había visitado una estación de investigación secreta con sus padres cuando una potente máquina explotó repentinamente. Todos los que se encontraban cerca del centro de la estación murieron, pero Lyra, de alguna manera, salió con vida del edificio en llamas. Tras aquella noche, comenzaron a aparecer lentamente marcas plateadas en su cuello, brazos y espalda. Las máquinas también empezaron a comportarse de forma extraña cada vez que ella se asustaba o se enfadaba. Su familia le dijo al público que Lyra se había enfermado, pero en privado comenzaron a tratarla como si fuera algo peligroso. Daniel escuchó atentamente mientras Lyra explicaba que su padre finalmente había ordenado que la sacaran de su casa. Durante años, ella había creído que él sentía vergüenza porque el accidente la había dañado y la había dejado inservible. Daniel miró las marcas brillantes y le dijo que probablemente su familia había estado ocultando algo mucho más grande. En ese preciso instante, la pantalla de control averiada de la nave se encendió repentinamente por sí sola. A pesar de que Daniel había cortado completamente la electricidad,
Aparecieron líneas de extraños símbolos alienígenas sobre la pantalla. Lyra se acercó, y los símbolos cambiaron a medida que su mano se movía hacia la pantalla. Se abrió un archivo oculto que mostraba el mismo símbolo que Daniel había visto brillar en el cuello de Lyra. Antes de que pudieran comprenderlo, las 3 naves enemigas volvieron a aparecer en el escáner. Un gran buque de guerra se movía ahora detrás de ellos, y sus armas ya estaban apuntando al barco de Daniel. Entonces una voz fría se escuchó a través de los altavoces y dijo: «Devuelvan a Lyra Baelor inmediatamente, o el humano morirá con ella». El rostro de Lyra se llenó de miedo, pero Daniel, con calma, volvió a encender los motores. El comandante enemigo repitió que Lyra pertenecía a la casa Baelor y que no tenía derecho a escapar. Daniel miró a Lyra y luego abrió el canal de comunicación con una leve sonrisa. «Ella no pertenece a tu casa», dijo mientras los motores volvían a rugir. «Ella se pertenece a sí misma». Y un segundo después el buque de guerra enemigo abrió fuego. El primer disparo enemigo impactó en el barco de Daniel cerca del motor izquierdo y provocó una violenta sacudida en la cabina. Daniel forcejeaba con los controles, mientras Lyra se aferraba con fuerza al asiento detrás de él. Una segunda explosión destruyó parte del motor trasero, y el humo llenó rápidamente la pequeña sala de control. Daniel sabía que no podían permanecer en el espacio mucho más tiempo, así que dirigió la nave dañada hacia una luna helada cercana. Lyra se quedó mirando la superficie blanca que se hacía cada vez más grande debajo de ellos, y susurró que eso estaba sucediendo por su culpa. Daniel le dijo que se sujetara mientras la nave se estrellaba contra las nubes y chocaba contra el suelo helado. El carguero se deslizó sobre el hielo antes de detenerse finalmente cerca de una pared de montañas oscuras. Daniel tenía un corte encima del ojo, pero Lyra estaba a salvo porque él la había protegido durante el accidente. Cuando vio su sangre, inmediatamente volvió a culparse a sí misma y le rogó que la dejara atrás. Dijo que los cazadores solo la querían a ella, y que Daniel aún podría escapar si dejaba de intentar salvar a alguien que no valía nada. Daniel la miró fijamente durante un largo rato antes de decirle que ya había tomado su decisión. No la dejaría sola simplemente porque otras personas le habían hecho creer que se lo merecía. Daniel comenzó a inspeccionar el barco averiado, mientras Lyra buscaba en los alrededores algo que pudiera ayudarles. Una extraña sensación la impulsó hacia la ladera de la montaña, donde se alzaba un antiguo muro de piedra, bajo una gruesa capa de hielo. Cuando Lyra tocó la superficie helada, las marcas plateadas de su cuello comenzaron a brillar repentinamente con una intensa luz azul. El hielo se agrietó, y una enorme puerta oculta se abrió lentamente en el interior de la montaña. Daniel se quedó mirando sorprendido, pues la estructura parecía más antigua que cualquier cosa construida por la gente de Lyra. Lyra entró, y tuvo la sensación de que aquel lugar olvidado la había estado esperando. En lo profundo de la montaña, antiguas luces cobraron vida una tras otra mientras Lyra caminaba junto a ellas. En las paredes aparecieron símbolos, y varios de ellos eran idénticos a las marcas que tenía en la piel. De repente, recuerdos fragmentados de su infancia comenzaron a aflorar en su mente. Recordaba la estación de investigación, a su padre gritándoles a los científicos y una máquina llena de la misma luz azul. Entonces recordó a un científico que la miró antes de la explosión y le dijo: «Si la niña sobrevive, se convertirá en la clave». Lyra finalmente comprendió que su familia le había ocultado la verdad durante años. Antes de que Daniel pudiera preguntar qué significaban aquellas palabras, se oyó el sonido de motores procedentes de fuera de la montaña. Soldados armados entraron en la antigua cámara y rápidamente rodearon a Daniel y Lyra por todos lados. Lyra se quedó paralizada cuando un alto oficial alienígena caminó lentamente entre los soldados hacia ella. Su rostro parecía más viejo ahora, pero ella reconoció esos ojos fríos de inmediato, porque la habían atormentado en sus recuerdos durante años. Daniel se colocó protectoramente delante de ella mientras el oficial sonreía y la llamaba por su nombre de infancia.
La voz de Lyra tembló mientras susurraba. Soren. Mi hermano. Soren se acercó mientras sus soldados mantenían sus armas apuntando a Daniel y Lyra. Lyra apenas podía respirar, porque el hermano al que había temido durante años estaba ahora de pie frente a ella de nuevo. Soren observó las marcas brillantes en su piel, y le dijo que ya había causado suficientes problemas a su familia. Le ordenó que lo acompañara en silencio, prometiéndole que Daniel podría vivir si ella obedecía. Lyra bajó la cabeza y Daniel vio de inmediato con qué rapidez la mujer segura de sí misma que estaba a su lado volvió a asustarse. Soren le dijo a Daniel que Lyra siempre había sido débil, frágil y peligrosa para todos los que la rodeaban. Dijo que su padre había protegido a su gente al apartarla de la familia antes de que pudiera causar otro desastre. Lyra escuchó en silencio porque había oído las mismas palabras crueles desde el día de la explosión de la estación de investigación. Daniel finalmente comprendió que nadie nace creyendo que no vale nada. A Lyra se lo habían dicho tantas veces que esas palabras crueles se habían convertido en sus propios pensamientos. Daniel se interpuso entre Lyra y Soren, a pesar de que varias armas se dirigieron inmediatamente hacia su pecho. Le dijo a Soren que Lyra no era un objeto roto que pudiera ser recogido y encerrado cuando su familia quisiera. Soren se rió y preguntó por qué un piloto de carga humano se preocupaba tanto por alguien a quien conocía desde hacía poco tiempo. Daniel respondió que no necesitaba años para comprender que tratar a otra persona como si fuera una propiedad estaba mal. Detrás de él, Lyra levantó lentamente la cabeza mientras escuchaba por primera vez a alguien defenderla. La sonrisa de Soren desapareció y ordenó a 2 soldados que se llevaran a Lyra por la fuerza. Un soldado se acercó a Daniel y le golpeó con fuerza en la cara cuando éste se negó a hacerse a un lado. Daniel cayó de rodillas y Lyra gritó al ver la sangre que le salía de la boca. Algo en su interior cambió repentinamente, y las marcas plateadas que cubrían su cuello y brazos estallaron con una brillante luz azul. La antigua cámara tembló con tanta violencia que todos los soldados dejaron de moverse. Enormes máquinas ocultas bajo el suelo comenzaron a despertar tras miles de años de silencio. Luces azules recorrían rápidamente las paredes, mientras extraños símbolos aparecían sobre Lyra como estrellas. Las armas de los soldados se apagaron repentinamente, y las puertas de la cámara se cerraron tras ellos. Soren miró a Lyra con miedo en lugar de ira porque sabía algo que ella aún no comprendía. Entonces una voz profunda y ancestral llenó la cámara y pronunció unas palabras que dejaron a todos en completo silencio. Linaje confirmado. Heredero principal reconocido. Un símbolo gigante apareció sobre Lyra, que coincidía exactamente con la marca brillante de su cuello. Lyra miró a Soren y le preguntó por qué el antiguo sistema la había nombrado heredera. Soren se negó a responder, pero su expresión de miedo le indicó a Daniel que conocía ese secreto desde hacía años. Daniel se dio cuenta poco a poco de que la familia de Lyra nunca la había abandonado porque no valiera nada. La habían abandonado porque temían en lo que pudiera convertirse. Lyra se acercó a Soren y le exigió que le contara la verdad sobre la explosión y la antigua máquina. Antes de que pudiera responder, toda la montaña comenzó a temblar de nuevo cuando algo enorme se movió muy por debajo de ellos. Sobre el suelo apareció un mapa holográfico que mostraba cientos de objetos ocultos enterrados en la luna helada. Entonces, la voz ancestral habló de nuevo. A la espera de la orden del heredero, para despertar a la flota, la antigua cámara quedó en silencio cuando cientos de barcos ocultos aparecieron en el mapa resplandeciente. Lyra se quedó mirando la imagen mientras Soren retrocedía lentamente con miedo en los ojos. Daniel comprendió que esa era la verdadera razón por la que su familia había intentado esconderla durante tantos años. Soren finalmente admitió que su linaje había estado conectado con la antigua civilización durante generaciones. Por un instante, Lyra miró a Daniel con recelo, porque la traición era el único tipo de vida que comprendía. Daniel no dijo nada mientras retiraba lentamente su arma y la colocaba sobre el suelo de piedra. Entonces se alejó tanto de Lyra como del antiguo sistema de control. Daniel le dijo que podía irse con Soren, quedarse en la luna o regresar con él.
Le dijo que incluso podía tomar uno de los barcos antiguos y viajar sola a algún lugar si eso era lo que quería. Luego miró a Daniel y dijo que el humano le había mostrado algo completamente diferente, sin pedir nada a cambio. «Me enseñaste que no valía nada», le dijo a Soren con voz tranquila. «Él me enseñó que me pertenezco a mí misma». El rostro de Soren se endureció cuando Lyra se negó a regresar a casa con él. Tocó disimuladamente el dispositivo que llevaba en la muñeca, y de repente apareció una advertencia en la antigua cámara. El mapa cambió, mostrando docenas de naves de guerra de la casa Baelor entrando en el espacio sobre la luna helada. Soren sonrió y le dijo a Lyra que si él no podía controlar la antigua flota, se aseguraría de que nadie pudiera hacerlo jamás. Todos los buques de guerra que se encontraban por encima de ellos comenzaron a cargar sus armas al mismo tiempo. Y la voz antigua anunció: «Se ha detectado un ataque planetario. Estamos a la espera de las órdenes del heredero». La antigua advertencia resonó en la cámara mientras luces rojas destellaban en las paredes resplandecientes. Sobre la luna helada, los buques de guerra de Soren se pusieron en posición de ataque y apuntaron sus armas hacia la montaña. Daniel miró a Lyra y le dijo que lo que sucediera a continuación tendría que ser decisión suya. Por un instante, recordó a la niña asustada que una vez se había sentado junto a una jaula rota y se había dicho a sí misma que no valía nada. Soren les ordenó atacar de todos modos, pero esta vez nadie le obedeció. Lyra miró a su hermano sin enfado y le dijo que no lo castigaría de la misma manera que él la había castigado a ella. Simplemente ordenó a la antigua flota que retirara todas las armas de sus barcos. Por primera vez en su vida, Soren se encontró impotente ante la hermana a la que una vez había llamado inútil. Él solo la había levantado el tiempo suficiente para que ella finalmente viera que había sido invaluable desde el principio. El fin